A continuación tenemos una ponencia magistral por el profesor maestro Raúl Quintanilla. Él es director, dramaturgo y profesor mexicano originario de Mazatlán, Sinaloa. Tiene más de 30 años de experiencia como director de escena en teatro de televisión y de cine. Estudió dirección escénica en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El maestro Quintanilla es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1999 y forma parte del grupo de profesores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido profesor de actuación en el Centro Universitario de Teatro, el Núcleo de Estudios Teatrales, el Foro de la Ribera, la Casa del Teatro, el Centro de Formación Actoral de TV Azteca y del Centro de Capacitación Cinematográfica. Asimismo, ha fungido como director de extensión académica del Centro Universitario de Teatro y del Núcleo de Estudio Teatral. Actualmente es director del Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Tiene 30 años de experiencia en enseñanza profesional y 15 años como asesor en comunicación. Maestro Quintanilla, un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Yo no soy músico, pero nací en 1955, o sea, hace casi 66 años, recordando lo que decía el maestro sobre la universalidad de Beethoven. Nací en 1955 en un pequeño puerto en el Pacífico. Éramos en aquel tiempo creo que 30,000 habitantes, y de esos 30,000 habitantes yo creo que habían 2 que escuchaban lo que llamábamos música clásica. Y estos 2 eran vistos como personajes muy raros y extraños. Estas 2 personas hicieron todo lo posible por invitar a una gran cantidad de personas a escuchar música, a poner un disco que ahora para mí suenan familiares, de una marca que se llama Deutsche Grammophon y Angel Records, que eran marcas desconocidas para las personas que vivían en esa, vamos a llamarle pueblo, pues ahora es una ciudad de 800,000 habitantes, donde no había televisión, donde todo era el béisbol, donde todo era pescar. Y yo recuerdo haber visto a estas 2 personas lograr juntar a 200 personas a enloquecerse con algo que llamábamos música clásica. En 1955, en un pueblo donde aquello era muy poco conocido, ahí la palabra Beethoven nos sorprendía a todos. ¿Y por qué me sorprendió a mí Beethoven? Porque yo tenía, creo que 5 años de edad, cuando estaba sentado tratando de componer una manopla para jugar béisbol, porque era lo único que teníamos acceso ahí, al béisbol, a la pelota como le llamábamos, y de repente escuché una música que me pegó en el pecho, una música que detuvo la acción de un niño, detuvo la actividad de un niño, y ese niño empezó, sin darse cuenta, a pegar en el piso. Y empezó a tratar de llevar algo relacionado con el ritmo, con el tono de esa pieza. El señor era un doctor, mi padre, era un gran melómano. Me vio y me dijo: esto es el concierto número 5 para piano y orquesta de Beethoven, que nunca se te olvide. Yo tuve muy buena memoria, nunca se me olvidó el concierto número 5 para piano y orquesta. Y cada vez que yo necesito quitarme de encima la tristeza, cada vez que yo necesito recurrir a una fuerza dentro de mi persona, oigo esas notas en un proceso de imaginación emocional y escucho este concierto y yo pensé que eso que me había sucedido alguna vez lo tenía que utilizar, y lo utilicé creando ejercicios de actuación, ejercicios de dirección basados en algo que yo llamo la súplica y la resistencia en Beethoven, el suplicar hacia la existencia, el suplicar hacia la vida. Hablar de Beethoven es hablar
de algo que es muy distinto en esta época. Lo que llamamos genio en esta época se ha modificado de una manera verdaderamente brutal. El rostro idealizado de todos estos dibujos y estas pinturas, hay que ver que todo es una idealización, ¿sí? Lo que era Beethoven era mucho más complejo, era mucho más sombrío, mucho más luminoso. Dentro de la luminosidad había un gran dolor, y de eso vamos a tratar de hablar en esta sesión. ¿Qué es un genio? Goethe decía: genio es aquel que dice las cosas que ya pasaron o que ya sucedieron de una forma tan bella que la gente entiende, piensa que es algo nuevo y aprende. La clave está en el concepto de la belleza. Eso decía Goethe. Genio es aquel que es capaz de conmover con pocas palabras y lograr modificar las ideas de otros para hacer que en su lóbulo frontal todo sea memorable. La palabra genio es una palabra que ahora responde a elementos completamente diferentes a como sucedían en el siglo XVIII, en el siglo XVII o en el siglo XIX. Pero es imposible hablar de Beethoven pensando que él nace de la nada, o sea, pensando que él brota de la nada. Beethoven es producto de una serie de pensadores que van poniendo camino adelante de él, que van abriendo camino. Y digo adelante de él porque a pesar de que hayan estado atrás de él, a pesar de que las fechas no concuerden, es un espacio de pensamiento que lo hace verdaderamente, sí, más que genial, un personaje muy inusual, un personaje fuera de serie. La gran palabra para el arte de la música se llama Beethoven. Sí. Yo crecí, sin darme cuenta, en medio de genios. Escuché a Schumann, escuché a Schubert, escuché a Beethoven, escuchaba a Stravinsky y escuchaba todas las ideas que un señor, tal vez atormentado por no poder platicar de estas cosas con otros seres humanos, le decía a un niño de 5 o 6 años. Yo no logré entender en lo más mínimo qué me estaba sucediendo. Pero la palabra recuerdo quiere decir volver a pasar por el corazón. Y la memoria es lo que nos permite recordar lo que no existió. Y haciendo ejercicios de memoria y conversando esto con una gran cantidad de personas, yo me he dado cuenta que en el 80% de las puestas en escenas que yo he colocado, siempre hay una pieza, algo musical que yo escuché cuando tenía de los 4 a los 8 años. Y de repente digo, ¿por qué puse a Schubert? Claro, fue aquella tarde. ¿Por qué siempre pienso en Beethoven? Claro, fue en aquella tarde. El proceso, la música me enseñó que golpea en el pecho, que no hay necesidad de racionalizarla, que es el único arte que te conmueve, que te altera, que te sacude y que no necesitas dar una explicación. La potencia de la música es porque precisamente, como decía George Steiner, la música es silencio interrumpido. El gran valor del silencio, el gran valor de las palabras no dichas que están colocadas en una serie de elementos que llamamos partituras o que llamamos música. No se puede hablar de Beethoven si no se habla de una época muy especial del ser humano, esa época fundamental del ser humano. No seríamos lo que seríamos en esa época, se denomina romanticismo. El romanticismo es un momento de quiebre, es un momento donde todas las cosas empiezan a modificarse. La Ilustración francesa le vuelve al ser humano mayor de edad. Ahí aparecen una gran cantidad de pensadores que abren el occidente y lo convierten en mayor de edad. Somos responsables de lo que se dice, somos responsables de lo que hacemos a partir de que llegaron los franceses. Pero cuando llega el movimiento del romanticismo, cuando llega el proceso donde el ser humano se desgarra, las cosas se empiezan a modificar. Los románticos dicen: a toda pregunta no tendrás nunca una respuesta, tendrás múltiples respuestas de acuerdo a las necesidades que tengas que contestar.
Ahí, dicen los románticos, donde Dios se sentó a descansar, donde Dios se sentó a reposar, es el momento de provocar el caos. Ahí donde las cosas no se han dicho, es el momento de poder destruir lo que creíamos para volverte a construir. Arruínate para volverte a construir. El romanticismo es importantísimo, y yo me quedo con algo que es una categoría fundamental: el concepto de lo que significa el valor de lo romántico, el sentido de lo romántico. ¿Qué es lo romántico? ¿Qué es el romanticismo? Al fin de cuentas es un estado de gran sentimentalidad. Al fin de cuentas, la sentimentalidad se va construyendo y se convierte en algo que nos ha manejado en el proceso creativo a todos los que nos dedicamos a la representación escénica, o a todo aquel que quiere construir algo dirigido a conmover. Y no piensen que conmover es simplemente emocionar. Conmover es mover el conocimiento de los seres humanos. Cuando algo toca el pecho de un ser humano, hay una palabra nueva, una idea nueva, un recuerdo nuevo, un miedo nuevo, algo nuevo que reparar en tu cuerpo, una carencia nueva encontrada. El espíritu romántico, al fin de cuentas, es el grado extremo de la sensibilidad, porque conjugan lo que se llama estado de ánimo, y el estado de ánimo se vuelve verdaderamente fundamental. Sí. Grandes pensadores del romanticismo, grandes pensadores románticos, abren conceptos que si no acuñan dirigidos hacia alguien en especial, todo el mundo tiene derecho a abrevar a ese concepto. Los románticos dicen: arruínate para volverte a construir. Es necesario que no seas el mismo. Ten la valentía para destruir tu seguridad y poder construir una inseguridad que te haga volver a construir otra poderosísima seguridad. Es el momento donde lo que implica es buscar, antes que nada, la naturaleza adentro de los seres humanos, la emoción adentro de los seres humanos, el comentario absolutamente disruptivo de no quedarte siempre en la misma condición, saber que el mundo está para ti y que siempre tienes que llegar a través del atrevimiento. El romanticismo es un elemento fundamental. Recuerdo una frase que creo que este señor me dijo un día en sus desesperaciones por querer comunicarse con alguien sobre la música. Me decía: este que estás escuchando es el último de los románticos y el primero de los modernos. Yo no entendí absolutamente nada, pero me quedé con esa frase grabada. Nunca la llegué a entender, todavía no llego a entender, pero lo único que sí sé es que si algo hace maravilloso a Beethoven, es su alegría en el sufrimiento. La tristeza del enamorado, ¿sí?, es la alegría de un amor puro. Un amante de la vida que suplicó tantas veces en la existencia, y se lo suplicó a través de la creación, a través de una gran cantidad de elementos. Miren, regresamos al anterior, por favor. Esta serie de nombres son verdaderamente fundamentales en una época del romanticismo. Son personajes fuera de serie. Schlegel es el primero que empieza, junto con su hermano, a desarrollar las ideas del romanticismo, a plantear el estado puro de la emoción, el estado puro de la sensación. Ellos dos empiezan a enfrentarse hacia todas las ideas anteriores, específicamente buscando la emocionalidad y la voluntad como el elemento fundamental. Yo creo que la gran aportación de los románticos es una palabra, y esa palabra se llama voluntad, y la voluntad se va a traducir siglos después, años después, en una palabra que Freud llamaría el principio del placer. Voluntad se transforma en placer. Al fin de cuentas, Schlegel, Fichte, Schelling, Novalis, Hoffmann son seres verdaderamente grandiosos, pero hay dos personajes que influyen profundamente en lo que significaría el gran cambio de esta época. Sí, Schiller y Goethe. Es la época del primer romanticismo. Schiller y Goethe son dos personas. Goethe
abre el universo a los seres humanos. Goethe es el gran Fausto, el ser humano que modifica el pensamiento, que modifica la emocionalidad. A este hombre se le ocurre escribir una novela que se llama Werther. En esa novela que se llama Werther, ¿sí?, provoca por primera vez y le presenta al público europeo algo que no se había visto: el hombre sufriente, el género masculino desesperado, el hombre que llora en una novela, ¿sí? Werther abre la nueva pasionalidad, el nuevo sentido de la visión del amor, el género masculino verdaderamente en crisis. ¿Qué provoca Goethe? Que haya una ola de suicidios en Europa, porque los seres humanos empezaron a encontrar con cosas maravillosas, tanto que en la segunda edición del Werther tuvieron que poner una leyenda que decía: identifícate, pero no repitas las acciones de este personaje, porque el personaje se termina suicidando. Sé inteligente y toma tus decisiones. Había que evitar esa ola de pasionalidad que estaba provocando el gran Fausto, el gran Goethe. El romanticismo decía: si los mares nos estorban, hagamos puertos. Si las sierras y las cordilleras nos están deteniendo, hagamos progreso, hagamos caminos, démosle velocidad al mundo. El romanticismo es el cambio infinito, la confianza en el ser humano, la ruptura con muchos elementos clásicos, y de ese primer romanticismo nace una palabra verdaderamente maravillosa que significa la palabra compasión. ¿Qué es la compasión? No tenerle lástima. La lástima, la ternura son sentimientos menores de los seres humanos. La palabra compasión quiere decir pasión compartida, vivir junto con el otro, sentir lo que el otro está sintiendo, saber que lo más importante es hacer que las emociones caigan en los seres humanos y la sensación te estruje. Goethe logra a través de este primer romanticismo, de este sentido vamos a llamarle sentido werderiano, abrir un camino de posibilidades verdaderamente enormes. Y Schiller es el gran científico, el gran estudioso, el hombre que tiene un cerebro mucho más universalista que los demás, ¿sí? Él se inicia en los procesos de las matemáticas, de la historia, de las leyes. Es un hombre muchísimo más universal que lo que lo rodea, porque se libera de la filosofía, se libera de muchas cosas, escribe grandes poesías y se vuelve como el foco, el objetivo, con una gran palabra que Beethoven escucha cuando es pequeño, que es la palabra libertad. La palabra libertad, la palabra compasión, los elementos sustantivos de los seres humanos empieza a colocarse en esta impresionante época que se denomina romanticismo. Los seres humanos viendo hacia el abismo, los seres humanos viendo cosas que los hacen entender. Le dan dignidad a lo cotidiano, le dan grandeza a lo ordinario, le dan un valor a todas las consideraciones sufrientes de la existencia, y sobre todo le dicen al ser humano que sufrir es una gran belleza, que una cosa es el sufrir y otra cosa es el dolor en la vida. El sufrimiento es una forma de estar en la vida, el dolor es una forma de ver el mundo. Lo que hace Goethe junto con Schiller es establecer estos primeros conceptos para hacer que todo el mundo vibre, que todo el mundo entienda que los seres humanos se están modificando, los seres humanos se están cambiando, los seres humanos están siendo diferentes. Cambia el concepto de la ternura por la compasión, cambia el concepto de la inteligencia y la razón por el concepto de la voluntad, en un amor digno de ser sentido, digno de ser placentero, digno de sufrirse. Y el amor se vuelve el proceso donde los seres humanos, mientras más desgraciados están, mayor es la fortuna de la existencia, mayor es
la plenitud que se siente, los amores a distancias que no son verdaderamente llegados a solidificar, el amor que te entristece. Todo ese concepto va modificando, y sobre todo el concepto de para qué sirve la riqueza, para qué sirve el dinero, para qué sirven las ideas, para tratar de crear sociedades justas. La palabra libertad, la palabra cambio, el sentido de desarrollo está presente en todo este elemento de los románticos. Como dijera una persona, un filósofo alemán decía de los románticos, déjenme nada más, lo romántico tiene que ver con la noche, la reflexión, la melancolía. Todos estos elementos están saliendo, ¿sí? Y en el 1770 nacerán seres humanos verdaderamente prodigiosos. Mozart ya tiene ahí 14 años, Goethe ya tiene 21 años, Beethoven nace en 1770, Napoleón está recién caminando en la existencia, y digo Napoleón porque Napoleón se vuelve una figura verdaderamente fundamental, una figura que enloquece a todos los seres humanos. Napoleón es parte de toda una gran revolución de pensamiento donde todos tuvieron la sensación de que las cosas se iban a modificar, y en ese 1770 nace Beethoven, ¿sí? En este primer romanticismo, donde Schiller y Goethe le dan el proceso a la vida, ¿sí? Abren camino para personajes verdaderamente extraños, personajes que algunos decían que eran pálidos, que eran reflexivos, que no eran seres humanos muy normales, tenían reacciones desaforadas, pero lo único que sí había era un enorme deseo por un proceso distinto, encontrar la diferencia, el quitar los procesos de la injusticia, entender lo que significa los sentidos de la equidad, el valor de la nación. Todo este concepto está ahí. En este primer romanticismo, Schiller y Goethe están abriendo camino para una gran cantidad de conceptos que después viviría, sufriría, padecería este hombre llamado Beethoven, con una vida verdaderamente dura, pero al mismo tiempo digna de poder ser repetida por cualquier ser humano que decide cómo se tiene que existir. Llega un segundo romanticismo donde ya las ideas ya tienen un cierto grado de radicalidad. Ahí en ese segundo romanticismo hay ideas que son verdaderamente espléndidas, de Hölderlin, que habla sobre la necesidad de irte a las montañas, regresar, encontrar en la naturaleza, con este espíritu donde el ser humano mira aislado y solitario la existencia para poder encontrar el suplicio del gozo del vivir adecuadamente, ¿sí? Von Kleist, otro gran romántico, pero Novalis y su pensamiento nocturno. Dejaré Von Kleist para explicar después algo que tiene que ver con el espíritu napoleónico, ¿sí? Pero Novalis es el que le da un gran sentido a este pensamiento, donde Novalis habla y da el concepto del pensamiento nocturno. El pensamiento diurno es el pensamiento de la razón, es el pensamiento de la lógica, es el pensamiento del entendimiento, pero el pensamiento nocturno es el pensamiento de la reflexión, es el pensamiento de la luna, de la noche, de la soledad. Atrás de una mentira que se revela, solo hay una verdad que se desvela. Sí, uno se quita los velos que hay en la existencia para encontrar de frente la verdad. Y en ese momento, encontrando de frente la verdad, hay que ser lo suficientemente libre para poder encontrar ese significado. En este ambiente de romanticismo nace en 1770 un personaje llamado Beethoven. ¿En medio de qué nace? De las limitaciones, en medio de qué nace, de la pobreza, en medio de qué nace, de la sensación de que uno tiene que luchar y trabajar para poder tener un lugar en la vida. El primer Beethoven es un
es un Beethoven, es un niño que nace de un padre no muy talentoso y de una madre muy amorosa. Ese niño es producto, ¿sí?, de una relación, de un hombre que tiende hacia el dispendio, que tiende hacia la avaricia, que tiende hacia el tratar de buscar de una manera particular las cosas bellas. Ese niño empieza a tener destellos que son verdaderamente distintos, son destellos no quiero llamarle de genialidad, son destellos de alguien que lo que hace nadie lo va a repetir en mucho tiempo. Cuando Mozart tiene cierta edad, empieza a escuchar a Beethoven y lo único que dice Mozart de este Beethoven es simplemente: este joven va a dar mucho de qué hablar. Eso fue lo que Mozart dijo: va a dar mucho de qué hablar. Mozart no era un hombre muy evolucionado en sus ideas, no era muy evolucionado en su lenguaje, su carácter era muy peculiar. Si ustedes buscan y leen algún libro que se llama Música y Enfermedad, van a encontrar una gran cantidad de síntomas en Mozart que tienen que ver con el síndrome de Tourette, el síndrome de Guillain-Tourette. Era un hombre que decía lo que se le antojaba, tenía palabras que sonaban coprofílicas, tenía pasión por el insulto y sobre todo tenía una gran genialidad, ¿sí? Ese Beethoven empieza a crecer y ese Beethoven empieza no solamente a manejar el clavicordio, empieza a manejar otros instrumentos, y la grandiosidad de este muchacho lo hace muchísimo más visible a la sociedad. El padre lo presenta como músico a los 7 años diciendo que tiene 6. O sea, estaba buscando de alguna manera tratar de repetir la grandeza de él comparado con otras personas, pero él brillaba por sí mismo. Este ser humano tenía características físicas muy peculiares. Era un hombre de tez morena, era un hombre de aspecto leonino, decían, era un hombre corto de estatura, macizo, con un rostro con mandíbulas apretadas. Algunos dibujos de otras personas los colocan con rasgos muchísimo más fuertes, pero siempre vamos a encontrar pinturas idealizantes de donde lo que se ve es la grandiosidad de este personaje. Lo que no vemos es la traducción de su obra, sino vemos lo que la gente siente a través de él. Este personaje a los 11 años empieza a tener reconocimiento, ya es parte de las cámaras, en las cortes, ya empieza él a tocar y empieza a ser víctima de algo que es porque la vida se aprende de los 0 a los 8 años. De los 0 a los 8 años, este joven tiene una gran cantidad de problemas, tiene una gran cantidad de influencias que van a afectar en su impronta emocional. Y ya teniendo 11 años, ya está colocado en las cortes, ya es otra persona, pero a los 13 años ya tiene que ver con economía. A los 13 años él ya tiene que empezar a tratar de impulsar las cosas y a darse cuenta de que necesita ser parte de la economía de una familia. Vaya, pues muy pronto le adelantaron la adultez a este joven, muy pronto le adelantaron uno de los grandes temas que va a ser una de las constantes del sufrimiento de Beethoven, sí, la falta de dinero, la ausencia de bonanza económica que parece ser que él construyó de los 0 a los 8 años de una manera muy peculiar. En este romanticismo, ¿sí?, la posibilidad de la pobreza, de la carencia, te ayudaba a muchas cosas, te daba una gran cantidad de ideas, pero se mezclaban una gran cantidad de problemas que había que solucionar. Este joven a los 13 ya empieza a tener que cargar con una economía de un padre que tiende al dispendio, pierde a su madre a los 17 años, la madre es absolutamente comprensiva, es un ser humano que le da un apoyo y un entendimiento, pero no tiene la capacidad de poder de defenderlo ante la agresividad de los otros. Sí, este primer Beethoven tiene un gran impulso de esta primera parte del romanticismo.
Ahí él entiende muchísimo el concepto de lo que significa de alguna manera la creación. Y atrás de él hay un prodigio vital, donde el sufrimiento se va transformando en grandeza, donde el sufrimiento se va transformando no solamente en un gran dolor, porque el dolor es una forma de ver el mundo, se va transformando en música que muchos van a repetir 200 años después. Muy bien, siguiente por favor. Esto es lo que dice Roland, un premio Nobel de 1915, que escribe un libro pequeño sobre Beethoven, un libro lleno de emocionalidad. Le llama a Beethoven fuerza de la naturaleza, espectáculo de grandeza homérica. Vaya, al fin de cuentas, ya en ese momento tenemos a un ser humano que tiene rasgos de intolerancia, que no puede relacionarse de una manera pacífica con los demás, que siente un grave conflicto interno, que empieza a desarrollar tipos de comportamiento que empiezan a hacer que las personas puedan sentir que están al lado de un genio, pero al mismo tiempo están al lado de un hombre muy atormentado. Esto que fue grandeza homérica, era la lucha absolutamente contra todas las cosas que a él le parecieran que tocaran el concepto de la injusticia. Beethoven empieza a crecer, empieza a desarrollarse como músico, empieza a tener una gran cantidad de personas que lo admiraban de sobremanera, pero era un hombre que lleva la desesperación, el atractivo y la simplicidad de las cosas, tienen algo que no han sido logradas en su totalidad. No se puede hablar de frustración, se puede hablar de sufrimiento, se puede hablar de dolor. Este Beethoven, con la muerte de su madre, el dispendio del padre, la familia agarrada hacia él con el elemento económico, entiende de alguna manera la necesidad de tener que crecer y desarrollarse para hacer que las cosas en la vida puedan ser como él desea. El concepto de suplicar ante la existencia, si algo tiene Beethoven, es esta posibilidad de querer desarrollarse y de querer encontrar cosas que los demás no pueden llegar a entender. Él sabe que no lo van a entender. Vemos la siguiente, por favor. Seguimos. Mozart ahí tiene 14, Goethe tiene 21, y de los 0 a los 8 años, esto repercute hasta edades casi de los 26, 27 años. Podemos ver un temperamento muy peculiar, la neurosis creativa, la angustia de creación. Si la neurosis creativa es un elemento fundamental, una de las grandes discusiones que se ha planteado es si el genio y la enfermedad y el desarrollo creativo tienen que ver. Y al fin de cuentas, yo siempre he pensado que la enfermedad no te permite la creación, la enfermedad no te permite el desarrollo. Lo que te hace verdaderamente, profundamente creativo es transformar la enfermedad en un proceso de angustia donde tienes que decir las cosas, porque angustia quiere decir todo lo que se va estrechando. De esta primera parte, de este crecimiento de Beethoven, ¿sí?, hasta se puede decir 26, 27 años, podemos ver lo que significa el proceso del temperamento en Beethoven. Temperamentos son, al fin de cuentas, lo que te llega de los genes y lo que te llega de las hormonas. Esquemas biológicos más factores hereditarios te dan el temperamento. En Van Beethoven, que se empeñó en colocarse el van como si fuera verdaderamente algo que venía de una sensación aristocrática, que al fin de cuentas venía de una parte flamenca de él. Podemos ver en este temperamento de Beethoven, podemos sentir el enojo ante la vida, la molestia ante la existencia, el hecho de tener que
desarrollar y trabajar más que los demás para tratar de hacer que las cosas cayeran. Alguien decía, estar enfrente de Beethoven es entrar en alguien que tiene un temperamento brutal. Cuando se sienta al piano, el demonio pareciera que lo acompaña. Y eso es un elemento fundamental. Stefan Zweig, uno de los grandes biógrafos, una de las figuras a las cuales un gran biógrafo de Beethoven que se llama Emil Ludwig estudia mucho, Stefan Zweig habla de la lucha con el demonio. El demonio es lo que los románticos y los artistas ya están logrando entender. El dolor, el sufrimiento, las cosas que uno debe saber modificar, las cosas que uno debe hacer para poder crear, es el demonio adentro de uno mismo. Y la gente decía, ahí hay un demonio, hay alguien con una fuerza enorme cuando toca el piano, cuando toca la música. Este primer Beethoven ya vivió el enojo, ya vivió el abuso familiar, o sea, es utilizado siempre para poder pagar deudas de la familia, para tratar de mantener a la familia. Se arma toda lo que sucede con un ser famoso todavía en esta época. Cualquier ser que venga de una situación económica baja, a la hora de tocar lo grandioso, empieza a tener una microeconomía, una serie de gentes alrededor de él que exigen que la riqueza sea partida. Tiene problemas de abuso. ¿Qué es el abuso? La presión constante, el hecho de que tuviera que probar el niño que era algo, que mantuviera la familia, la sensación del despojo que él tiene de las cosas más amorosas de la existencia. Conoce un proceso de rencor. La palabra rencor viene de la misma raíz que la palabra rancio, quiere decir enojo envejecido, ¿sí? Y conoce en su manera de comportamiento ira, furia. Es un eterno inconforme, es alguien que está verdaderamente tratando de hacer que toda la lucha vaya dirigida hacia algo que es la creación, que es la creación de su propia grandeza. Y en esa creación de su propia grandeza, entra en procesos de enorme presión para el trabajo, pasa muchísimas horas trabajando. Dicen por ahí que después de horas y horas y horas encerrado, se mojaba la cabeza con agua muy fría, con agua muy helada, y que se sometía a este tipo de cambios de temperatura para tratar de mantenerse activo. Unos dicen por ahí que eso puede ser consecuencia de un problema que después repercutió en esta famosa, la sordera de Beethoven, ¿sí? Al fin de cuentas había un problema de enfermedades, había un problema de fragilidad. Él empieza a tener problemas con el oído. Desde los 27 años empieza a darse cuenta de que algo no está del todo bien. Desde los 27 años está pendiente de lo que sucede, le hace muchísimo caso a su cuerpo. La salud es el silencio de los órganos, pero él vivía siempre con alguna sinfonía o alguna sonata o algún concierto adentro de su propio cuerpo. Este proceso era absolutamente temperamental, estaba adentro de él. Son las cosas que un ser humano no puede controlar. Y en ese proceso del temperamento se une el sentido de pensar que la fragilidad se le venía encima. A los 27 años él empieza a sentir que que su oído tiene un grado de debilidad, de que las cosas no están bien. Y él empieza a hacerle mucho caso a su cuerpo, empieza a hablar de la necesidad de fortalecerse. Sí, siguiente, por favor. Y en ese sentido, sintiendo la enfermedad, a los 32 años, ya teniendo un gran proceso creativo, ya teniendo la admiración de muchas personas, a los 32 años él tiene una crisis de enfermedad, y a los 32 años, ¿sí? Él no hace más que pensar que necesita un enorme valor. ¿Para qué? El valor de poder superar los conflictos que tu propia debilidad emocional te está planteando.
La fuerza emocional de Beethoven se empezó a traducir en una gran perturbación de carácter físico, ¿sí? Y él decía, valor, la palabra valor como la palabra voluntad, ¿sí? Estaban verdaderamente presentes. ¿Y qué sucede? Tiene esa crisis de enfermedad y a los 32 años de edad, que es la edad donde empieza el rumbo hacia la plenitud, la capacidad de poder entender los ensayos mal equivocados que son de los 0 a los 30 años, a los 32 años, él escribe una carta y le llama su testamento. Y ahí está hablando de una gran cantidad de elementos de sus ideas, pero sabe que algo en él no está bien. Sabe que algo en él, la premonición de la grandeza del inteligente, el demonio que te habla a la oreja y te dice, ten cuidado con tus riesgos, ten cuidado con las cosas, porque la emocionalidad de Beethoven permeaba por encima de su razón. La emoción necesita un control para poder crear. La emoción necesita controles para poder desarrollarse. Si la razón no puede entrar en un equilibrio con la razón, empiezan no solamente ideas que pueden perturbar, empiezan a construirse valores y condiciones que te van a provocar una sensación que se llama aislamiento. La soledad en el creador es una maravilla. La soledad en el ser humano es lo que te permite de alguna manera poder estar solo en medio de 300 personas y estar protegido. Es una burbuja que te cuida de los demás, es una burbuja que te hace sentir privilegiado. La soledad es el gran tesoro de los seres que tienen imaginación. De acuerdo a tu capacidad de introversión voluntaria, de acuerdo a cómo te vas metiendo adentro de ti mismo, la soledad se va a traducir en palabras completamente diferentes. Y cuando esta soledad se desgarra, esta soledad desgarrada se llama aislamiento. Y ese proceso hace que los seres humanos vayan perdiendo creatividad. Dentro de este testamento de Beethoven, a los 32 años, él muere 20 años después, ¿sí? Él muere en la década de los 50, apenas tiene 50 años, en este mundo sería verdaderamente un niño, porque ahora hemos prolongado nuestra existencia. A los 32 escribiendo este testamento, una carta maravillosa, que es una de las cosas que encuentran cuando Beethoven muere. Encuentran tres cosas: esta carta, unas cédulas bancarias que hizo a nombre de su hijo adoptivo, que le preocupaba mucho la prosperidad y la abundancia de los seres que lo rodeaban, a pesar de que él no vivía, ¿sí? En ese testamento termina con unas palabras verdaderamente maravillosas: muerte, puedes venir por mí, ¿sí? En ese momento él sabe que todo va a triunfar, a pesar de lo que él llama las flaquezas de su cuerpo. ¿Qué es una flaqueza? Algo que no ha sido nutrido. La palabra nutrición y la palabra creatividad vienen de la misma raíz. Nutrir al ser humano es crear cosas en el ser humano. Y aparte de la fama, ya empieza el concepto de la problemática de este amor, de un amor fallido que siempre lo acompaña. Seguimos, por favor. Y esto es un elemento fundamental. Él tiene grandes problemas económicos. Necesita, todo el tiempo está cayendo en lo que se llama valor de la negociación. Pero no es la negociación de la grandeza del humano para poder salir adelante. El ser humano puede huir, puede luchar o puede tener la más grande de las acciones, que significa aprender a negociar. Aprender a negociar es a conceder, aprender a concederle a la vida ciertas cosas, a concederte la capacidad de poder dañarte, de poderte lastimar o de poder resistir las cosas que tú mismo haces.
¿sí? Y él empieza a plantear el concepto de la riqueza y el concepto de la pobreza. Él no tuvo la capacidad de poder crear abundancia. Él no tuvo la capacidad de poder llegar a dar una gran herencia. Él fue un hombre que vivió en un desorden absolutamente financiero. No era un hombre tan reconocido, pero era un hombre incapaz de controlar las cosas y teniendo que dar tanto dinero hacia los demás, ¿sí? Él solamente decía la palabra pobre, pero no se habla solamente de pobre en cuanto a relación económica. Habla de pobre de todo aquel ser humano que sienta la necesidad, como sentimos todos ahora, de suplicar que las cosas estén bien. Estamos precisamente encontrando, si alguien dijo que el siglo XXI acabó con la intimidad, que el siglo XX acabó con la intimidad, el siglo XXI acabó con la privacidad y el siglo XXI está acabando la estabilidad y la ligereza. Está provocando que los silencios no aparezcan. La gente está enormemente necesitada de caer en rebumbios de palabras verdaderamente inútiles. Estamos viviendo épocas de pobreza. La pobreza a la que se refiere este gran músico alemán es aquel que no tiene o que no ha recibido algo equiparable a los esfuerzos que hace, aquel que no ha logrado tener el amor que lo haga sentirse verdaderamente digno, el amor que lo haga sentirse que vale mucho la pena porque hay una persona que te dice de manera desinteresada que estará contigo, que te aprecia mucho. Eso, a ese tipo de pobreza se refiere, no solamente a la pobreza económica, al desvalido emocionalmente, al desvalido a nivel de sentimientos, y él empieza a ser una extraordinaria máquina de sensibilidad. Esa máquina de sensibilidad, la siguiente por favor, ¿sí? Lo hace entrar en reacciones que son verdaderamente inesperadas. Critica profundamente a los otros, no tiene el filtro de poder detener la dimensión de la palabra. Algo le pasa con su manejo de la razón, que siempre le gana a la voluntad y acaba criticando duramente a los demás, acaba lastimando a los demás, porque él se siente profundamente lastimado, porque él empieza a tener un grave problema de alma que se denomina vanidad. La vanidad es la piel del alma. Empieza él a tener la enorme necesidad del reconocimiento, el gran mal de los seres humanos, el buscar el reconocimiento, el buscar que te den la gloria, la impaciencia del que no sabe que las ideas que está diciendo serán hermosas dentro de 100 años. Lo han dicho muchos. Schopenhauer decía: a pesar de mis dolores, sé que mis ideas serán entendidas dentro de 100 años. Nietzsche lo decía, y con ese mismo espíritu de enorme dolor, enorme problema por el reconocimiento, empieza toda la caracterología de Beethoven, ¿sí? Ya tiene gran parte de su obra musical, muchas escritas, tiene muchas canciones, tiene sonatas para piano, el elemento nocturno, pero hay una cosa que es fundamental, ¿sí? Así que él se mete en la cabeza: cuidado, no lastimes, no ofendas, no digas. Es lo primero que hace. Es lo primero, siempre que reacciona con un enorme dolor, siempre reacciona con una enorme furia. Y seguimos, por favor. Aquí empieza lo que es uno de los graves problemas de Beethoven, ¿sí? La incapacidad de poder tener una pasión confortable. No logra encontrar jamás un amor suave, un amor sereno. No encuentra nunca un amor que lo acompañe.
El amor es, al fin de cuentas, es el amor werderiano el que lo lleva toda la existencia. Se enamora de una gran cantidad de mujeres, tiene una gran cantidad de personas, de amor trashumante, amor furtivo, pero hay personajes como la von Breuning, seguimos por favor, personajes como Giulietta Guicciardi, que son personajes que él tiene todo el tiempo en la cabeza, ¿sí? Eleonora se casa con el mejor amigo de Beethoven, que es Wegeler. Esta mujer lo hace entrar en procesos de inspiración, compone músicas, en un pensamiento absolutamente nocturno, pero sus amores son absolutamente sacados de una novela de Goethe. Sus amores son difíciles, sus amores son contradictorios, nunca son placenteros. Goethe a los 72 años se le ocurrió de la manera más ridícula enamorarse de una de sus alumnas, de una persona a la cual él enseñaba, una mujer de 18, 19 años de nombre Ulrike. Decían que era una mujer pelirroja, fuerte. El anciano Goethe comete el grave error, comete la más grande estupidez, ser víctima de lo que él creó, el amor que te hace un ser sufriente. El anciano de 72 empieza a tratar de ser alguien atractivo para la muchacha. La familia de Goethe le dice: oiga, parece usted un viejo ridículo. Empieza a hacer el ridículo, empieza a llamar la atención por todas las cosas que suceden, ¿sí? ¿Y qué hace Werder? Un día le dice a esta mujer, ¿qué hace Goethe? Le dice a esta mujer lo que siente. Obtiene el más grande de los desprecios, el silencio y el saber que escuché, pero traté de no hacer caso. Este hombre se da cuenta que es despreciado, y con este desprecio este hombre dice: ahora sí sé para qué sirve el amor. Hecho un anciano, sé para qué sirve la gloria. Soy un anciano. Escribe una obra, El elogio de Marenbaud, que es verdaderamente fundamental, ¿sí? Y ahí explica lo que significa el amor, el dolor, y Beethoven está viviendo eso. Seguimos, por favor. Para llegar a esto, 32 años, la enfermedad lo agarra, el oído medio está verdaderamente hecho pedazos, el oído interno se le desarrolla. Interesante, decían algunos que se colocaba una varita y que él hacía que sonaran los instrumentos y él sentía la vibración en todo su maxilar. Lo más importante es que la gran imaginación de Beethoven lo hacía ver la música, lo hacía entender la música, ¿sí? Él estaba preparado. Estas son palabras que verdaderamente dijo este hombre en estos procesos del testamento. Seguimos, por favor. Y dice esta frase: después de Dios, solo el amor es lo único. Seguimos, por favor. Ya él lo único que hace es tratar de entender que la infelicidad y él son un sinónimo. Ahora, ¿qué es lo importante? Empieza a aparecer una figura que se llama Napoleón. Esa figura que se llama Napoleón modifica todo el sentido político. Beethoven se entusiasma profundamente, se enloquece con esta figura, tal vez por su personalidad plutárquica, ¿sí? Él empieza a creer profundamente en este hombre. Este hombre, ¿sí?, está invadiendo. Ese es el moderno Aquiles. Von Kleist escribe La pasión de Pentesilea pensando en muchas cosas. Prepara a su hermana, la disfraza como hombre para tratar de asesinar a Napoleón con un espíritu completamente romántico. Engañan muchas cortes, pero un día, días antes de querer hacer el atentado contra Napoleón, un ciego pasa y le dice una flor a esta mujer y se dan cuenta de que no han podido engañar a nadie. Este es von Kleist, el romántico. Napoleón hace y comete un grave error, ¿sí? Se nombra emperador, y en ese momento es una frase maravillosa, aplicable a cualquier
ser humano, aplicable a cualquier político de este proceso, un hombre vulgar al fin y al cabo, comunes y corrientes. Ahora se va a dedicar a tratar de subyugar a todo el mundo, un tirano. Seguimos, por favor. Esta es la Sinfonía Heroica, seguimos, por favor. Y esto es el problema de carácter de Beethoven. Carácter trae sentimiento de injusticia, vive y se relaciona en forma parental, presta mucho dinero, trata de ayudar a los demás, está buscando una gran cantidad de cosas, dolor por no lograr la abundancia, no ser reconocido, manejo de vanidades, soberbias, orgullos, un sentido romántico del amor y un valor de la hermandad. Por favor, seguimos. Este es el carácter. Estos eran más amores frustrados, más amores que nunca caminaron, y él está entrando en una gran fuerza de composición. Seguimos. Estos son tres mujeres más, Teresa Malfatti y Antoine Brentano. Estas mujeres se convirtieron otra vez en, más que nada, justificaciones por el amor. Beethoven amaba más al amor por el amor que el amor por la otra mujer. Era el espíritu del romántico, ¿sí? Ahora, tiene encuentros con el gran Goethe, y ahí Goethe lo describe profundamente y dice: la personalidad tersa, suave de Goethe contra la personalidad furiosa, suplicante de Beethoven. ¿Y por qué digo suplicante? Atrás de su vida hay una enorme súplica, hay una enorme necesidad de pedirle a la existencia una gran cantidad de cosas que él le hubiera gustado tener. Mozart, seguimos por favor. Mozart ya llena los auditorios. Beethoven tiene problemas con la taquilla, tiene problemas con el dinero, verdaderamente empieza a entrar en un proceso de agonía y en un proceso de dolor. Seguimos, por favor. Y el dinero se vuelve, ¿sí?, fundamental. Durante toda su vida buscó Beethoven a quien agradar, pero sobre todo a dirigir las súplicas que suenan a través de su obra. Es el principio de súplica y resistencia de los románticos. Beethoven, el grandioso Beethoven, vivió este principio de súplica. Ahí donde el ser humano suplica algo a la existencia, la vida te pone, ¿sí?, una barrera, una resistencia. Y tienes la enorme necesidad de suplicar muchísimo, porque siempre que marcas un objetivo en tu vida tendrás un obstáculo que te está provocando un enorme conflicto. Él vive en el enorme dolor de suplicarle a la existencia, siempre, y supo que él suplicó tanto y la vida se resistió tanto con él que ese proceso fue verdaderamente fundamental. Seguimos, por favor. En la Quinta Sinfonía, seguimos. En la Quinta Sinfonía de Beethoven solamente debe quedar en claro una imagen. Cuando estrena la Quinta Sinfonía, es una sinfonía no muy aceptada por los críticos. Hay músicos de gran talla que dicen que ahí hay un ser grandioso. Algún francés por ahí que era medio filósofo decía: suena como la grandeza del emperador, un ser al cual Beethoven ya había atacado y fustigado. En este proceso de la Quinta Sinfonía de Beethoven, con la súplica encima, él lo que se imaginaba, y era lo que los críticos no entendían, él imaginaba a un ser humano tocando una puerta, tocando a la vida, desesperado ante la existencia, desesperado ante las cosas, y la vida no contestaba. Y por eso tenía este principio. Traten ahora simplemente de imaginar a un hombre tocando la puerta desesperado, suplicando ante la existencia por un momento grandioso, y vean, ese es el espíritu con el cual nace esta Quinta Sinfonía, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué hay en su personalidad? Rabia, fracasos amorosos, no amores positivos, no logra abundancia, inflexible y cerrado, débil ante la familia. Pero atrás de todas estas deficiencias estaba lo necesario para poder encontrar la grandeza. Estaba lo necesario para poder encontrar lo que los demás no encontraron. Sin estas cosas, Beethoven no hubiera sido lo que fue
como personaje. Muere solo, adopta un hijo, el hijo es una calamidad. Beethoven dice, se avergüenza de mí. O sea, otro dolor más. Ya los amores ya no eran importantes, ya era visto como un hombre que hacía el ridículo ante las cosas y ahora su hijo lo rechazaba. Cuando muere, muere solo, muere con muy poco dinero, muere, se puede decir que lejano, el público empieza tal vez a abandonarlo cuando él tiene un gran éxito y está completamente sordo y el público está aplaudiendo. Una mujer del coro va y voltea al maestro para que vea al público y él vea lo que está sucediendo atrás de él. Gloria, aplausos a los cuales él no respondía, tal vez porque, no tanto porque fuera sordo, sino porque ya tenía colocada su grandeza. ¿Sí? Aparte de esto, lo único que, seguimos por favor, lo único que podemos ver, siguiente por favor, es esto. Como dice Emil Ludwig, alegría por el sufrimiento. Un hombre que toca la puerta, suplicándole la existencia, una vida que te pone una muralla. Imagínense a este ser humano tocando, y no sé, para terminar, quisiera que escucharan solamente cómo inicia esta quinta sinfonía, ¿sí? No sé si la puedan colocar, por favor. Y lo que van a ver, ¿sí? A lo que muchos dijeron que era sordo, a lo que muchos dijeron que no tenía capacidad creativa. ¿Podemos ponerla desde el inicio, por favor? Desde el inicio para ver este primer golpe de la existencia. ¿Cortamos? Eso es un hombre tocando una puerta. Eso es un hombre pidiéndole a la vida que le dé lo que él necesita. Eso es, en su quinta sinfonía y en muchísimas cosas de su vida, la súplica y la resistencia que tuvo de esta maldita mala broma que significa existir. La súplica y la resistencia que está en este hombre y que estará en cada uno de nosotros. Ser genio no necesita la enfermedad. Ser genio solamente necesita la sensibilidad, recuperar el silencio, la palabra y nunca dejar de tener este espíritu romántico que es maravilla para la creación, veneno para la política. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, maestro Quintanilla, un privilegio poderlo escuchar y nos deja un gran trasfondo para la pieza teatral que vamos a ver.